Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional. Tenemos este ciclo sobre la crítica que nos coordina Guillermo López Gallego y esta es la segunda sesión con dos invitados especiales que son Alberto Olmos y Amalia Iglesias. Bueno, todos más o menos entiendo que los conocemos. Por decirlo de alguna manera, si se me permite el medio chiste, un valor clásico como Amalia, que lleva muchos años, ¿no? y digamos que ha hecho pues casi todo, ¿no? Pero desde luego pues desde estar muy cercana al círculo, a la revista de letras, que quizás es donde la hemos conocido más tiempo, y bueno, colaboraciones con ABC, con diversas revistas de todo tipo, y Alberto, que es una persona pues digamos más nueva y que tiene pues un prestigio basado en una serie de trabajos, ya no solo en libros o en revistas, sino en medios electrónicos, y que entendemos pues que aquí tienen una conversación que dirigirá Guillermo. Y bueno, mi papel es, digamos, darles la bienvenida, daros las gracias por colaborar con nosotros, y pues les recompensamos o les saludamos con un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Amalia y Alberto que han aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por haber venido, especialmente en un día que se nos ha quedado un poco antipático. Hemos tenido como 2 horas buenas después de comer, pero finalmente se ha vuelto a cerrar el día. Yo soy muy mal fisonomista y no sabría decir si alguno de ustedes estuvo aquí la semana pasada. En todo caso, haré referencias a lo que hablamos el miércoles anterior, cuando sea pertinente, porque mi idea es que este ciclo sea verdaderamente un ciclo, que las cosas que se van tratando vuelvan a surgir y que acabemos sacando, si es posible, acabemos sacando algo en claro. Y en ese sentido, en el sentido de la claridad, tengo que pedirles disculpas porque tanto Alberto como Amalia me han comentado que habían hecho una lectura del título de la sesión de hoy que no era la que yo pretendía. Y en este afán de claridad quiero explicar, antes de seguir, a qué me refería, qué tenía yo en la cabeza con esto del personaje del crítico. No el crítico como personaje literario, aunque bien pensado, y viendo que los dos hicieron esa primera lectura, creo que habría sido sumamente interesante tirar por ahí, pero espero que la idea que yo tenía en la cabeza también lo sea. Mi idea era ver al crítico, la voz del crítico o el yo crítico, por hacer la analogía con el yo poético, como una construcción, una creación literaria. Y lo que quiero ver es qué tipos de personajes de crítico hay, cómo se construye la legitimidad del crítico desde los recursos literarios, es decir, todo es la construcción del crítico como si fuese un personaje del crítico que escribe la crítica. Quizás un poco lioso, pero espero que a poco vayamos desentrañando esto. Y lo que a mí me interesaba, el asunto, o cómo enlaza con el asunto de este ciclo, es que hemos partido del punto de partida en el cual la crítica está en crisis. La semana pasada Javier Rodríguez Marcos observó con toda la razón que la crítica siempre está en crisis. Igual que la novela, igual que el arte, la crítica siempre está en crisis. Quizá venir aquí a abonar, a echar más leña a ese fuego sea inútil, pero creo que es interesante en todo caso. Y uno de los motivos por los cuales la crítica está en crisis es que las instituciones que tradicionalmente han legitimado al crítico son las que están en crisis también. La prensa no está en sus mejores momentos, la universidad tampoco tiene el prestigio actualmente que podía tener en los años 20, 30, incluso hasta los años 60 o 70,
y los críticos se encuentran con que, creo, y esto es una hipótesis que espero ver confirmada, pero en todo caso sobre lo que hablaremos, creo que una de las formas que el crítico tiene para construir su legitimidad, para que su voz sea creída, es precisamente la construcción literaria. Esta necesidad, creo, de construir o de encontrar alguna legitimidad para el crítico, la ha explicado mejor que yo, creo, Fruela Fernández en un libro que será publicado el mes que viene. Mi tesis, vamos, tal y como yo lo veo, está mejor definido en el libro de Fruela Fernández, que dice lo siguiente: dado que un campo artístico no está estructurado según el sistema burocrático de cargos que predomina en el conjunto de la sociedad, cada participante, entiendo yo, cada crítico, tiene que legitimar su posición a través del discurso, a través de sus decisiones, a través de la reivindicación de un criterio. Precisamente sobre eso es sobre lo que quiero que hablemos hoy. Diversos tipos de críticos, evidentemente. Hoy no tenía relación con esto, pero he estado releyendo la sentencia que el juez Woolsey escribió en el año 33 sobre el Ulises de Joyce. Me parece que el juez Woolsey habría sido un crítico literario, la verdad, que sobresaliente, y es una forma más, es otro tipo de personaje de crítico, el último que he encontrado hasta la fecha. Evidentemente hay más, sobre eso también hablaremos. Yo con esto concluyo mi introducción, que espero haya por lo menos aclarado el equívoco del título y planteado algunos de los temas de los que hablaremos a continuación. Y quisiera saber, en primer lugar, Amalia, si coincides con este diagnóstico que he hecho de la situación de la crítica, situación crítica de la crítica y de esta necesidad de cimentar de alguna forma la voz del crítico. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, estoy de acuerdo en que la crítica siempre está en crisis, la cultura siempre está en crisis, pero sí considero también que esa crisis tiene ahora otros ingredientes que no tenía en el pasado. A mí con la crítica me pasa un poco con respecto a la creación. Hablo de la crítica con mayúsculas, claro, porque haciendo un inciso habría que diferenciar mucho de lo que consideramos una reseña informativa, lo que consideramos un comentario de media distancia o lo que consideramos la gran teoría crítica ya como una estructura de pensamiento de un intelectual. Pongámonos en la mitad, digamos, ni en la crítica académica, que estaría en el otro extremo, ni en la reseña, hablando de una crítica exigente. Yo en casi todas estos tipos de críticas siempre he tenido la sensación, y se me vino esta mañana a la mente esa imagen cuando salía del hospital. Vi una imagen poco frecuente en Madrid, igual sí en Teherán o en otros países, que era la mujer árabe que camina 3 pasos por detrás del marido, que salía y no daba ni un paso más que no diera él, ¿no? Entonces, a mí se me representó ahí físicamente un poco ese concepto de crítica, probablemente equivocado, que se tiene desde el común de los lectores, ¿no?, de los críticos en este momento, y que quizás sea una percepción que viene de muy atrás. Esa sensación de que camina detrás de la creación como con un cierto complejo de culpa, como un parásito, sería la palabra, como alguien que vive de alguien que dicta lo que es la creación. Ese ha sido un debate muy extendido de si la creación, la crítica es realmente creación, pero luego hay otros papeles de la crítica que no son esa percepción, que no es esa función parasitaria de vivir de un libro, de destriparlo y de estar condicionado. Bueno, se ha dicho muchas veces esto de que todos los críticos les gustaría ser escritores. Pues no, hay grandes teóricos críticos que ya son escritores porque lo que hacen es creación, pero quizás en la palabra crítica no se tiene en cuenta esa percepción, ¿no? Los grandes
teóricos y filósofos han sido críticos, han sido intelectuales, si no, no hubieran sido. Y ese papel no tan percibido por las mayorías, que no es el parasitario, ese papel de medium, ese papel de dictado moral, de mediador, es lo que en estos momentos yo creo que está, no sé si en crisis, pero sí en peligro. Está en peligro porque el intelectual está en crisis y está en peligro, están desapareciendo los intelectuales. En parte porque se mueren los que teníamos y tampoco hay recambios, y en parte porque los que quedan parecen haberse agazapado y silenciado ante los burócratas de la cultura. Parece que el espacio que ocupaba el intelectual lo están ocupando otras instancias. Los medios de comunicación son un círculo perverso que no benefician precisamente al intelectual o al crítico, sino que lo que pretenden ya no es que establezca un criterio, sino que venda libros, que venda películas, que venda industria cultural. Yo creo que el día que alguien se inventó la palabra de industria cultural, empezó a destruir la cultura. Eso como primera instancia. Si queréis, luego profundizamos. No sé si lo queréis plantear como diálogo, vaya, pero... Sí, sí. Yo tampoco quiero acaparar la primera intervención. Quiero que sea un diálogo, por supuesto. Yo, como, en fin, de 9 a 6:30 o 7, según el día, trabajo en la Dirección General de Política e Industrias Culturales, con lo cual todo lo que tengas que decir a este respecto me parece sumamente interesante. Creo que es un departamento que tiene que existir, no solo que tiene que existir, sino que tienen que potenciarse los ministerios de cultura y todos sus adyacentes. Lo que no tiene es que desaparecer la cultura. Bien, fenomenal. Sí que la semana anterior, y vuelvo a hacer referencia al hecho de que todas estas sesiones están, por lo menos en mi cabeza, espero que sea visible para ustedes también, están entrelazadas. Sí que hablamos de esos conceptos de crítica y de cómo aquí mi intención es tratarlos absolutamente todos. La crítica académica, sobre la que se hablará la semana que viene, frente a la crítica más pues de la prensa escrita, que tiene quizá más esa inclinación de vender libros. En ese sentido, Javier Rodríguez Marcos la semana pasada definió la labor del crítico como de defensa del público respecto de la publicidad. Me pareció bastante interesante. Y otro nivel de la crítica, precisamente, es un tipo de crítica que aquí no se ha presentado de forma tan atractiva al público como quizás se ha hecho en Estados Unidos, que es la crítica de los autores, lo cual me permite enlazar con Alberto Olmos, que me parece extraordinariamente interesante para esta mesa de hoy. Él es un autor que ciertamente hace crítica desde el punto de vista de un autor. No creo que no pretendes vender libros ni salvar al público. Cuando hago mis críticas. Cuando haces crítica, evidentemente, a eso me refiero. Supongo que sí querrás vender tus libros cuando los escribes. Cuando yo hago una reseña positiva, por ejemplo, en que leer escribo, sí. A veces, luego en mi blog a veces con mi nombre también escribo, y no sé si hago un sitio más. En cualquier caso, yo cuando hago una reseña positiva realmente quiero que venda muchos libros. Así te lo digo. Fenomenal. Pues oye, bien replantear esta percepción. Y otra parte también interesante es que tú sí que has construido un personaje de crítico, creo que de alguna forma separado de ti. No has intentado adornar tu yo privado o civil con los atributos del crítico, sino que has creado el lector malherido como una cosa que durante mucho tiempo tuvo una existencia separada de ti, que últimamente ya has hecho público que estabas detrás del lector malherido. Y quisiera saber qué perspectiva, como autor y como creador de un personaje que es un crítico y que hace crítica literaria, tienes de este asunto que nos reúne. Bien. Bueno, yo quiero enlazar en todo caso con lo que ha comentado Amalia, porque
porque digamos que el título de esta charla, en principio, a mí me hace pensar y me centra solo en la crítica que entendemos todos del día a día de los periódicos, ¿no? De los suplementos, básicamente. Luego está la crítica académica, que realmente no conozco su degradación, a qué punto ha llegado, pero la de los periódicos es la que más me interesaba y la que creo que está en una gran crisis por varios motivos. Y el principal, o sea, hay como dos motivos que atacan el estatuto, el estamento crítico, ¿no? Y uno es que no se lee, por lo tanto, lo que alguien tenga que decir sobre algo que cada vez tiene menos... No sé si se me oye. Bueno, sigo y si no... Vale, va bien. Yo creo que es evidente que la cultura, el ocio, y en ese ocio, en esa cultura, en esa industria, aunque nos pese, pues la lectura existía y existe, y en este momento no... Parece que es que no se oye. ¿Me oís? Pues si me lo subís o si no me lo tengo que poner en la barba. Vale. A ver ahora si se me escucha mejor. ¿Me escucháis? A mí me hacen señales de que no. ¿Con este me escucháis? ¿Con este sí? Bueno, pues con micrófono siempre en artista. Que, bueno, en resumen, que yo creo que se lee menos, entonces como se lee menos, la fuerza de alguien que prescribe lo que pierde fuerza, pues evidentemente pierde también potencia, ¿no? Y por otro lado está, que es un poco mi presencia, tanto en esta charla como en otras a las que a veces acudo, está el componente del, digamos, opinador, recomendador, no tampoco hace falta que lo levemos a categoría de crítico, que se abre un blog en internet y de repente acapara bastante atención, al menos de los lectores de mi generación, hacia abajo, y no soy yo quien debería decirlo, pero bueno, supongo que es fácil encontrar testimonios de personas actualmente de 25 años o de 30 años que realmente, para bien o para mal, entienden más influyente y dan más legitimidad, probablemente no sería el concepto, pero le otorgan una mayor fuerza a un blog de moda literario que por decir, un medio quizá, digamos así como que representa el epítome de la crítica literaria de consumo, que es Babelia, ¿no? Pues hay gente de una generación posterior a la mía que yo creo que realmente Babelia no les influye, no lo leen, no lo compran, y sin embargo a un señor o una señora que escribe su blog en Valencia o lo que sea y que tiene gracia, pues de repente le hacen caso, ¿no? Entonces esas dos cosas son las que han hecho que la crítica literaria tradicional, pues no... Tradicional, yo digo, la crítica de lo que es el periódico, ¿no? Aparte de sus males endémicos y de la sospecha que todos hemos tenido siempre de amiguismos, intereses cruzados y demás, ¿no? Esto quería, digamos, dejarlo claro, que es un poco el panorama ante el que yo me centro en esta charla de hoy. Entonces, ¿podrías recordarme tu pregunta? ¿Perdona? Justo al preguntarle me he acordado, que quería como refrescarme la pregunta que me habías hecho, pero ya me acuerdo. Y luego lo del blog Lector Marido, pues es, por un lado, yo sí que hago reseñas actualmente con mi nombre y es un conflicto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, voy a sacar, creo que saldrá en febrero, una reseña firmada de Alberto Olmos de un autor que se llama Mario Cuenca Sandoval, en qué leer, ¿no? Mario Cuenca Sandoval es un autor exactamente de mi edad y digamos que es un poco extraño, ¿no? Que un español haga crítica de otro español que tiene su misma edad. Entonces esto digamos, también tiene su punto, ¿no? Pero el motivo por el que surgió Lector Marido es una crítica positiva, ¿no? Y alguna vez he firmado críticas muy negativas también con mi nombre en la revista Que Leer, ¿no? Pero sí que es verdad que Lector Marido, por centrarnos en este tema del blog, surgió un poco como esta vía de escape al no se pueden decir determinadas cosas y no se puede discrepar. Y aparte antes no había ni espacio para discrepar, ¿no? Y hay que entender, aunque mi blog ahora no es un blog especialmente que esté en la cresta de la ola, digamos, pero hay que entender que cuando te abres un blog en internet no estás ocupando una columna en el ABC, en El País, ni un programa televisivo en la 2. Quiero decir, estás gritando en mitad de la calle. Entonces a lo mejor 4 que pasan te oyen el grito. Y si resulta que no gritas, sino que cantas muy bonito, a lo mejor todo el barrio se acerca a escucharte. Quiero decir, parece que abrir un blog en internet es tomar la palabra violentamente cuando en realidad allí no hay nadie. O sea, en blogs literarios no sé cuántos hay, pero blogs en general hay millones.
Entonces tú puedes abrir un blog mañana y nadie te va a escuchar, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo siempre comento de los blogs, ¿no? Que desde el punto de vista de la legitimidad que tú has enunciado en un par de momentos, hay que entender que cuando a uno le nombraban en los 90 reseñista en el Babelia, por ponerlo siempre como ejemplo, le estaban dando un poder inmenso sin que hubiera demostrado nada todavía. Solo por el hecho de ser reseñista en el Babelia, como decía el artículo famoso de Antonio Muñoz Molina sobre, o contra más bien, Ignacio Echevarría, te podías cargar el libro de una persona. Es decir, soy Babelia, escribo en Babelia, pongo tu libro fatal y como no hay muchas más voces que lo van a comentar, esto es lo que queda, ¿no? Entonces lo que ha hecho Internet es abrir un poco distribuir el poder. Entonces ya yo creo que nadie que reciba una crítica, yo mismo como autor recibo una crítica devastadora en un momento dado en algún sitio y no me pongo a llorar, como me cuentan amigos míos, compadres escritores, que les pasaba en los 90, que se quedaban una semana totalmente descolocados porque la ABC había dicho que su libro era muy malo, ¿no? Y a lo que iba es que, con esto termino esta primera intervención, en los blogs el señor que se abre un blog se gana su público y se lo gana escribiendo muchos textos a los que llega la gente buscando en Google el autor, etcétera, y es muy distinto la construcción de esa legitimidad y de ese nombre, ¿no? Y en el caso del lector marido, pues ya te digo que yo creo que escribo con facilidad, con soltura y que podía generar muchos textos y que estoy también muy atento a la actualidad, que creo que la crítica literaria, ya digo, como yo entiendo esta charla, que es la de los periódicos, su interés se basa en que me cuenten el libro que está en novedades, aunque digamos que esto sea una industria, pues es lo que es. El libro que está en novedades en la librería, toda esa pila de libros, cuando yo voy quiero saber algo, o quiero que me digan cuál comprarme, así de claro, ¿no? O cuál debo leer, si queremos decirlo más líricamente, ¿no? Y en ese caso, en ese sentido, los blogs que siempre funcionan son los que están muy atentos a la casa de hojas que ha publicado Alfa de Cay con Alfadia. Eso es el blog que está en su sitio hoy en día, que yo no me interesa ese libro, por cierto, pero eso es lo que yo hace con mi blog. Y luego también tenía este punto de, pues eso, que nunca se había quizá tratado, más o menos, ¿no? el discurso crítico, pues haciendo que no sea un discurso teórico, sino hablar un poco a la buena de Dios, con muchos tacos, con muchas burradas sin sentido, un poco en la línea, que esto luego lo he formulado porque cuando estaba en ello solo me divertía, que es lo que dice, y con esto sí que termino de verdad, lo que decía Steiner de que nada nos impide decir determinadas frases, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh, el ejemplo de Steiner, Van Gogh es un pintamonas. No nos impide ni la psique, ni nada nos lo impide salvo el sentido común de que Van Gogh es un gran pintor. Entonces la idea de, por ahí tirando, me gustaba la idea de a veces decir, por ejemplo, que Proust es un pésimo escritor. Simplemente escribirlo, simplemente formularlo y ver cómo me reacciono yo ante ese sacrilegio y ver cómo los lectores también se enervan o de pronto dicen, bueno, yo no creo que sea un pésimo escritor Proust, pero tampoco sé por qué es buen escritor porque no lo he leído, ¿no? Entonces era un poco exploración así, esa exploración de la polémica, esa exploración de los tabúes, ¿no? También de la crítica. Yo sí quería decir algo a propósito de lo que has comentado, tanto de los tabúes de la crítica como del enfrentamiento de lo digital, donde puedes decir todo, frente a los medios tradicionales y cómo condiciona esto. Yo en mi trayectoria de 25 años he estado en dos medios. Uno fue Culturas, de Diario 16, que duró 10 años, del que quiero hablar ahora porque son conceptos diferentes de crítica, y otro fue Revista de Libros. En esos dos espacios se buscaba la excelencia. Bien es verdad que esa excelencia solo era posible probablemente en aquellos tiempos y con aquellos mimbres. Pero eso un día empezó a cambiar. Yo he traído aquí el que fue el último suplemento de Culturas de Diario 16. Este último suplemento, que precisamente fue el número de Arco del año 97, el Arco de la Abundancia, ya vemos cómo eran aquellos tiempos tan diferentes de estos, pero lo curioso es que en este número escribían Carlos Fuentes, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Eduardo Milán, Juan Villoro, Octavio Zaya, José Luis Molinuevo, Ricardo Bada, etcétera, así muchísimos más conocidos. ¿Qué quiero decir con este primer detalle? Tú aducías de que en un blog te sientes muy cómodo escribiendo. El concepto de autoridad, que era un concepto asimilado a la crítica, es decir, que la crítica, si nos merece un respeto, el que escribe, pues, o porque te lo ganas a pulso, a través de un foro como el que tienes tú,
y tienes mucha gente que sigue lo que dices porque le gusta lo que dices, porque le convence tu juicio o porque tienes una autoridad que te has ganado a lo largo de los años, no por infusión divina. Esto sería quién nombra al crítico, quién nombra al intelectual. Esa autoridad es lo que está desapareciendo. Esas personas que antes no resultaban fiables, que decía, es que lo ha dicho Steiner, y Steiner te merecía un respeto. Ahora parece que esas figuras se estuvieran difuminando porque hay muchas otras figuras anónimas que ocupan ese lugar. Es un debate que está abierto. Yo creo que la democratización de la cultura puede llegar a ser perniciosa, está siendo perniciosa en ese sentido, en que abre las puertas al todo vale, todo es igualmente respetable y suprime el concepto de autoridad, de que hay unas personas que han estudiado a ese autor durante años, han invertido mucho tiempo para hablar de eso y esto queda desacreditado frente a la ocurrencia y la banalización o la vulgaridad. Yo no digo que en medio de todo eso no haya voces estupendas y respetables y también con una autoridad. Lo que sí digo es que lo que empieza a predominar es toda esa capa de voces no autorizadas, que no se sabe de dónde salen, que tienen la misma libertad de opinión que en un mundo democrático tenemos todos, pero que no han sido, digamos, nadie les ha dado esa autoridad, solo se la dan unos lectores. Y quiero seguir hablando de este suplemento, porque en el año 97, que yo estaba dirigiendo este suplemento, porque César Antonio Molina, que lo hizo durante 10 años, ya se había ido al círculo cuando se cerró, el señor que lo había creado, que se llamaba Juan Tomás de Salas, que en gloria esté, que fue el gran impulsor del suplemento, junto con escritores como Carlos Fuentes, Octavio Paz, que había un intercambio con Vuelta, José Miguel Ullán, que lo hacía muy de cerca. Él, digo, fue 10 años antes el creador del suplemento, el gran defensor de que se hiciera una crítica, un análisis de la cultura de excelencia, y quizás sea uno de los suplementos, Babelia está ahí, también lo dirigió Ullán, pero que en un estudio de los suplementos de la cultura sería ineludible. Digo, la misma persona que había creado ese instrumento de cultura, el día que me llamó a mí a su despacho para decirme que ya no se iba a hacer al día siguiente, me dio el siguiente argumento, y creo que eso es muy ilustrativo, y me dijo, si la gente quiere pantojas, vamos a darles pantojas. Esa fue la explicación. El suplemento se cerró. Yo escribí un texto de despedida que nunca se publicó porque no me dejó publicarlo, y en su lugar publiqué un texto de Baudelaire que se titula ¿Para qué la crítica?, en el que defiende el papel del crítico al mismo nivel que el del creador. Y bueno, yo creo que lo que viene a decir más o menos es eso, ¿no? Que una sociedad sin crítica, sin tejido analítico, sin tejido reposado y con una cierta autoridad, pues no es la misma civilización que hemos conocido. Evidentemente, el presente está en otros medios de comunicación, pero corremos el riesgo, como alguien ha dicho, de perder el pasado y el futuro por fijarnos demasiado en el presente. Pero con esto no quiero desacreditarte a ti personalmente. No te preocupes. Quiero decir que sí quiero recalcar que Internet es un medio, los nuevos medios son un medio, donde hay mucha gente buena haciendo cosas, pero sí es verdad que los intelectuales en general se están retirando. De alguna forma es muy difícil volver a reunir a todos esos intelectuales en torno a un concepto, a un debate. Es cada vez más imposible, incluso en compromisos públicos, en declaraciones, pues cada vez los que opinan son más, los tertulianos tienen más credibilidad entre la gente que los críticos, que los intelectuales, que la autoridad que fue consensuada durante siglos hasta ahora, ¿no? Te quería comentar que, vamos, como yo lo veo, cuando tú enfrentas
la excelencia o las autoridades, das unos nombres que no me parecen como equivalentes con los que, vamos, con los de los blogs. Quiero decir, García Márquez, Carlos Fuentes, no es lo que yo llamo los críticos. Los críticos serían Conte y los que estén ahora haciéndolo Nadal Suau en el cultural, ese tipo de autor que desde luego no suena tan rimbombante. Claro, Carlos Fuentes, García Márquez, Octavio Paz, más que críticos, no reseñistas de revista, pues son grandes intelectuales, ¿no? Entonces, lo que yo quería haber hecho y no hice, pero vamos, creo que quedaría demostrado si expongo cómo sería el experimento, probablemente también me dio la razón. Yo estaba pensando en recortar párrafos de crítica literaria actual del Cultural, del ABC, del País, y recortar párrafos de blogs de crítica literaria, y os los leería y sería imposible que detectarais cuál es del periódico y cuál es de Internet. Quiero decir que lo que es la crítica literaria de batalla, ¿no? El crítico raso, el que no sea el más famoso del Cultural, o sea, no Senabre, no Santos Villanueva, no sé, uno que ni siquiera me acuerdo su nombre, se hace una crítica literaria y ha llegado a ejercer esa función en el Cultural en concreto, por motivos que pueden ser cualquier motivo legítimo o que sea amigo del director y ya está. Pero lo que escribe el crítico, digamos, de relleno es exactamente igual que lo que escribe David Pérez Vega en su blog Desde la ciudad sin cines, que el chico tiene mi edad más o menos. Es profesor de matemáticas, de economía creo, se lee sus libros y simplemente le gusta hacer un comentario por extenso de los libros y los hace sensatamente, tranquilamente, y es una crítica indistinguible de la mayoría de la crítica literaria de los suplementos. Pero, por ejemplo, un dato también ilustrativo. Yo me pasé años peleándome, mientras trabajaba en el suplemento, con las estrellitas. No sé si os acordáis de las famosas estrellitas de malo, muy malo, regular, muy bueno. Pues a mí me parecía que eso era tal simplificación, hacer eso de un libro, y me acuerdo de discutirlo con periodistas que todavía estaban por ahí en otros medios y que si ahora me oyeran se acordarían, de forma muy apasionada, decir, no, pero es que tú no puedes resumir en una estrellita la lectura de un libro, pues tienes que argumentarlo, ¿no? Bueno, pues en lo que hemos acabado los nuevos medios es un poco eso, el me gusta, no me gusta, o sea, al final es tan escueto que además me gusta es Pepito Pérez. Claro, para mí no es lo mismo que me diga me gusta García Márquez, si me gustase García Márquez, por ejemplo, lo he leído, o Álvaro Mutis, que si me dice que le gusta un desconocido, porque el gusto, las estéticas, pues te resulta más fiable cuando te lo dice alguien o a quien conoces, que ya has leído, entonces dices, si le gusta este, pues es probable que me guste a mí también. Si te lo dice entonces, si no, la crítica debería ser anónima. Sí, quizás sería mejor. O de alguien que te resulta fiable, porque es el único sentido de la crítica, o de alguien absolutamente anónimo, pero entonces pierde ese componente de me interesa saber lo que dice porque lo dice esa persona, no porque lo dice alguien que ha llegado y ha pensado que tenía que opinar sobre eso. Yo sigo creyendo en que la credibilidad del crítico es importante. El anonimato daría otro ingrediente importante a la crítica, que es que un crítico tiene que ser siempre un poco cascarrabias. No cascarrabias, sino un poco a la contra. El crítico no tiene que ser complaciente. El crítico que se sienta a la mesa de los poderosos, muy poca crítica puede hacer. Porque ya lo sabemos, el crítico que va a la Feria de Arco y está entre canapés, como dice Fernando Castro hace poco en un texto que he leído, pues es muy difícil que salga del cóctel y haga una crítica realmente muy dura de lo que acaba de ver o de ese evento. Entonces, ahí ya está perdiendo credibilidad como crítico. El crítico tiene que ser contra, no voy a decir contra el poder, contra los poderes, contra el sistema, contra el texto, si me apuras. Y en esa pasión de la lectura de un texto, tiene que tener capacidad para no dejarse condicionar por la presión editorial, por la presión mediática, por la presión ambiental. Eso es probablemente muy difícil y probablemente durante estos años ha sido excesiva, y por eso también hay un descrédito de la crítica y hay un descrédito de la cultura, porque cuando un escritor empieza a cobrar cifras millonarias por un libro, pues claro, es que hace mucha pupa que llegue un crítico y te lo desbarate en un folio.
Entonces, cuando empieza a haber intereses económicos en la cultura, en la crítica, en lo que sea, lo que yo decía de la industria cultural, se acaba la imparcialidad necesaria que reclama Baudelaire para la crítica. La parcialidad, perdón, él dice, tiene que ser apasionada y tiene que ser personal. Si no, pues yo creo que no hay crítica, que no existe. A mí lo que me interesa de cómo habéis planteado una dicotomía, una polarización, no sé muy bien cómo llamarlo, es que sospecho que muchos de los críticos que ahora mismo están escribiendo en Internet son perfectamente capaces de emular lo que, parafraseando a Barthes, podríamos llamar la jerga de la excelencia. No creo que no sean capaces de emular a Octavio Paz, a García Márquez en su lenguaje. Desde luego, no la autoridad de la que hablabas tú, de capaces lo son, interesante. El problema es que se vea, porque claro, hay tantos. Y ahí voy, y eso enlaza con lo que decías tú. El problema es que para verse ese personaje que utiliza la jerga de la excelencia, ese modelo de crítico no llega. Y se hace necesario otro tipo de personaje que, curiosamente, hacías una reivindicación de la parcialidad y el apasionamiento muchísimo más apasionado, es el lector malherido que Pozuelo y Bancos, por ejemplo. Sí, claro. Sin duda alguna. Es decir, que si nos atenemos a ese criterio de la parcialidad y el apasionamiento, sin duda en Internet hay mejor crítica que desde luego los suplementos literarios. Hay otros condicionantes, otros elementos, pero el asunto es que ahora hay otro modelo de personaje para el crítico, que es el que, por el motivo que sea, que quizá también sería interesante ver cuál es ese motivo, cuál pensáis que puede ser, es el que conecta, el que finalmente conecta con el público y donde intuitivamente se ve una autoridad que ahora, insisto en utilizar esta palabra de autoridad, que puede ser quizá no la mejor, pero creo que nos entendemos más o menos, autoridad, legitimidad, etcétera. Para nosotros hoy por hoy es más fácil entender como autoridad a esa voz del tertuliano, a la que hacía referencia hace un momento, que grita, que es malsonante, que es pues el crítico como Belén Esteban. Igual que hemos aceptado que Belén Esteban es un oráculo de nuestra sociedad, el equivalente de Belén Esteban en la crítica literaria nos parece más creíble que Octavio Paz, por ejemplo. No, a mí es equivalente, lo cuestiono, para empezar, sí. lo cuestiono. O sea, Belén Esteban es un símil bastante poco afortunado, sí, yo creo, por un lado. Luego, por otro lado, los criterios o los rasgos, y tú has apuntado en ello, que Amalia ha listado hace un minuto, se apuntan directamente a que Internet es el futuro, porque si tú quieres leer una crítica negativa en este momento de algún libro que nadie ha dicho que sea malo, en Internet la hay. O sea, nadie ha dicho que sea malo Los enamoramientos de Marías o En la orilla de Chirves, nadie. En Internet todo el mundo dice, pues a mí el libro de Marías me ha parecido muy malo, cosa que yo pienso, por cierto, y que escribí. Si quieres gente que no tiene presión editorial ninguna, un señor que trabaja en Zara, que vive en Santander, tiene un blog, le apasiona la literatura, lee novedades. ¿Qué le importa meterse con Alberto Olmos? ¿Qué le importa decir que es muy malo el libro de Chirves? ¿Sabes? O sea, no tiene ninguna presión, ninguna influencia, nada. O comparado con un medio, ¿no? Lo único que tienen ahora es que cuando un blog se vuelve más o menos reconocido, las editoriales le empiezan a mandar sus libros, que eso me parece un detalle sin importancia, pero me parece el éxito absoluto o el refrendo de la importancia de estos espacios de opinión o de crítica literaria de andar por casa, es que las editoriales han dicho, este señor tiene 1000 personas al día que lo leen, si le mando el libro y me lo saca, me lo ponga mal o me lo ponga bien, pues a lo mejor 20 o 30 me lo compran, y como actualmente las editoriales que yo manejo o conozco y los mundos en los que me muevo son de que vender 1000 ya es una locura, de bueno, pues si mandas a un blog un libro gratis, te lo saca, te lo pone bien, te lo pone mal y vende 23, pues compensa. Y por eso los blogs reciben libros todo el tiempo, actualmente. Y por ahí puede venir la perversión, porque es una perversión nuevamente de andar por casa, que porque le envía libros, yo qué sé, a Mondadori, siempre le pone bien a Mondadori. Bueno, comparado con la perversión a la que asistimos habitualmente en la crítica tradicional, pues me parece una poca cosa, ¿no? Y sí quería comentar una idea que se me ha ocurrido, y es que Amalia insiste, digamos, con estos grandes nombres, y los grandes nombres en este momento
¿no? García Márquez o quien sea, para lo que sirven, Vargas Llosa más concretamente, para lo que sirven es para generar esto que, según parece, se llama blur, que es que era un autor español del siglo XXI y lo ponen en una faja. Y son todas recomendaciones muy poco fiables. O sea, todos estos grandes autores o grandes intelectuales o, no sé, si acordarme de alguna obra particularmente, pero Vargas Llosa, por lo que parece, tiene una expendeduría de recomendaciones y siempre hay 2 o 3 autores al año que Vargas Llosa considera que son buenísimos y luego son normalitos o incluso muy malos. Y también Vilamatas suele aparecer con una faja en la que dice que tal autor o tal libro es muy bueno y ni siquiera es un texto extractado, sino que le han escrito directamente a don Enrique y le han pedido que escriba el texto del blur. Entonces, sí, pero bueno, yo no defiendo los grandes nombres porque precisamente esos intelectuales son los que luego también muchos se han traicionado a sí mismos haciéndole el juego a ese mercado o no siendo críticos con la realidad. A lo que me refiero es que sí había un grupo de intelectuales reconocibles agrupados en determinados medios que los lectores los conocían, los reconocían y los seguían, y que no hay tanto un recambio en el mismo medio. Es decir, que probablemente se ha desplazado pues, a los blogs, pero los blogs no tienen la misma visibilidad. Es mucho más difícil llegar a ellos que encontrarte en un suplemento literario, por ejemplo. Bueno, la falta de ese recambio quizá tenga que ver, que sería otro tema, con algo que en mi generación, no por mí, que no soy demasiado político, pero en mi generación existe la teoría de que la transición se hizo de una manera incorrecta y que hay una serie de nombres y de personas que se han, y en eso probablemente estoy de acuerdo, que se han agarrado a los puestos de poder, en este caso pues los literarios, y no es que no haya recambios, sino que los que están no se van. O sea, llevamos 40 años, no sé cuántos ya, que Muñoz Molina está ahí, y Vilamatas y Javier Marías, y me moriré y seguirán ahí. O sea que tampoco es muy posible el recambio, ¿no? Y Muñoz Molina, no sé, la opinión de Amalia en Huerta tampoco hace falta que nos manifestemos, etcétera. No, pero por ejemplo, Muñoz Molina, si Muñoz Molina es premio Cervantes, es premio Príncipe de Asturias, o sea, no creo que haya nadie con más autoridad en estos momentos que Muñoz Molina, al que yo tengo un aprecio, creo que sensato, ¿no? Pero también es cierto que un señor como él, que hace un mes dice yo no he leído a Tomás Berjar, pues te deja un poco de piedra. Es decir, usted es un señor que me está diciendo a mí lo que hay que leer y lo que no hay que leer, y opinando de cosas alegremente, y no ha leído a un autor que, o sea, que yo he leído prácticamente entero, y digamos que yo cuando vengo de provincias y quiero participar del mundo literario y del hecho literario y del discurso literario, pues siento que no he leído que sale un nombre, Quete, y enseguida voy a leerlo. Berja, me lo voy a leer. O sea, creo que he leído a todos los autores importantes del mundo, al menos un libro, ¿no? Pero esto que un señor que lleva tanto tiempo ponderando, pontificando, etcétera, que tranquilamente no haya leído a Tomás Berjar, me sorprende, y que lo diga no deja de ser incluso honesto, ¿no? Pero no deja de ser como, bueno, tampoco sabe uno ya de qué fiarse, ¿no? De las autoridades Pero la importantes. historia de la cultura es así, es decir, siempre ha habido generaciones anteriores que han tratado de pontificar y ha habido nuevas generaciones que les han hecho la contra, ¿no? A los padres, a los abuelos, y han sido capaces de inventar algo nuevo. Quizás nosotros no lo hemos sido todavía. A lo que me refiero es que podemos hacer tabula rasa del pasado y empezar a escribir todo de nuevo. Probablemente eso sería un ejercicio estimulante, porque estamos tan saturados de información que empezar a decir, bueno, vamos a borrar todo lo que existía antes, pues no. Yo creo que la historia de la cultura, o sea, que las corrientes que han surgido siempre, y las ideas y las estéticas y la comunicación de la creación, casi siempre se ha hecho sobre los cimientos anteriores, bien sea por rechazarlos algunos y por asumir otros. El problema, yo creo que el riesgo que tenemos ahora es en esa especie de prepotencia de nuestro nuevo medio, en que podemos inventar todo de nuevo y comunicar todo de nuevo, es hacer tabula rasa de todo lo anterior. Yo creo que hay intelectuales que merecen mucho la pena ser recuperados y ser tenidos en cuenta como mediadores todavía. Y habrá otros pues, que han demostrado que lo único que querían, lógicamente, era llegar al poder, y una vez que han llegado al poder y se han acomodado, pues ya no tienen que comprometerse. De hecho, llama la atención, por ejemplo, con fenómenos como el 15M,
no ha habido muchos intelectuales que se hayan comprometido con una causa civil, y bueno, estaba José Luis San Pedro, pero poco más. Entonces a mí eso me extraña, o sea, no es la época de Camus, de Sartre, de Malraux, del propio Octavio Paz en su juventud, en la época de intelectuales antifascistas, que el Octavio Paz maduro, yo tuve ocasión de ir a darle un cheque por uno de sus artículos en el periódico y mostrándole mi admiración. Oh, yo he leído La piedra y el centro, y me dice, ¿me ha traído usted el cheque? Es decir, que cuando a alguien le interesa más, ya, si vas a cobrar por lo que haces, si se convierte la actividad crítica en un trabajo, pues me imagino que cambian, que si la editorial por hacer fajas de otros escritores le garantiza no sé qué, pues es lógico, pues hombre, para mí ese intelectual puede perder credibilidad y la perdió. Pero no otros, es decir, que lo que probablemente estamos haciendo es que el nuevo medio es como que impone nuevas voces, y está muy bien porque necesitamos que haya gente nueva, pero que ese rechazo que yo veo un poco hacia todo la cultura anterior, como bueno, esto ya no vale, hay que hacer borrón, esto es lo que no acabo. Yo no comparto ese rechazo, desde luego, yo no estoy en contra de la cultura anterior, pero sí que veo que la crítica literaria del periódico pues está pasándolo mal, y hablando de lo del cheque, pues se me ocurrió así, ver como un panorama, ¿no? El panorama actual es, por ejemplo, que los blogs lo hacen gratis, pero como yo mismo, pues que se pueden cansar y dejarlo, entonces ya se acabó el autor que está de moda como crítico, ¿no? Luego en las revistas de internet, y voy hacia atrás, digamos, en el tiempo, pues todos los artículos también se hacen gratis. Entonces, lo que he notado en algunas revistas es que puede empezar con mucha fuerza 3 meses y desaparecer, porque la gente se cansa de escribir gratis. Luego hay una revista que es donde estamos agrupados más o menos los autores de mi generación, que se llama Microrevista, que es una especie de mecenas de nuestra gente, que de repente dice, haz esta revista y os pago, y nos paga 30 euros por crítica. 30 euros que me parece ridículo, pero en el mundo en el que vivimos es más que nada, ¿no? Y luego vamos a los medios tradicionales, que estoy convencido de que las reseñas a lo mejor de los 90 pagaban cientos de euros, o el equivalente, y que ahora probablemente pagan muchísimo menos, ¿no? Entonces yo creo que el tabla rasa que puede suceder, no es que no quiera, pero que puede suceder, es cuando quizá cierren los suplementos. Entonces cuando cierre Babelia y El Cultural, entonces alguien tendrá que inventarse un modo de que los miles, que somos miles, somos pocos, pero somos miles de personas interesadas en el mundillo literario, en qué se publica, en qué tal está la novela de no sé quién, pues tengamos un medio donde acudir que sea fiable, ¿no? Y eso es lo que yo he estado todavía por inventar. Y ya digo que el cierre de suplementos no me parece nada descabellado que se produzca en breve, porque son justamente, siguiendo lo que dice Amalia, ciertamente la gente no compra el periódico por el suplemento literario, sino lo compra más por el suplemento de coches, el de viajes o por las páginas de cotilleo. Bueno, ahora han sacado las revistas de los sábados, que es todo moda y cotilleo, y son y si las han sacado supongo que son porque funcionan, ¿no? Entonces la perspectiva de que cierren los suplementos literarios es como ya la meta final, a partir de la cual sí que habrá que ver dónde está el debate, ¿no? de literatura. Mira, yo ahora estoy trabajando en dos puntos, digamos. Una en la revista más antigua que existe en España, que es Revista de Occidente, y en un proyecto de internet con Fundación Mafre de literatura. A mí me da la impresión de que está sucediendo algo, que es que se están derribando los puentes anteriores sin haber construido del todo los nuevos. Me explico. En los anteriores medios se tenía muy en cuenta los contenidos, ¿no? En los nuevos medios quizás los contenidos pasan ya más a un plano más secundario porque importa, pues eso, una lucecita, una estrellita, una disposición agradable. O sea, importa a veces casi todo menos la lectura. Aunque yo en el medio que estoy intento que tenga la misma excelencia, y supongo que tú en el que haces también, lo que domina no es eso. Lo que domina cuando se pasa, y he estado 15 años en una revista que la cerraron en papel, revista de libros, para pasarla a digital, y desde luego no es lo mismo. Aunque sigan intentando mantener los mismos criterios de exigencia en los textos, de amplitud de los textos, incluso más, está comprobado que no funciona igual. Un medio que ha nacido en escrito, que se traslada a lo digital, no funciona igual que algo que nace propiamente en el mundo digital.
pero están cambiando conceptos de contenidos, que a mí es lo que más me preocupa también, en el sentido de rebajar las aspiraciones. Bueno, ¿para qué aspirar a la selva si nos podemos conformar con el campo de golf, digamos? No digo tú, ¿eh? Es que parece que yo me enfrento a ti, pero no, que yo también estoy en lo digital. En los contenidos en el siguiente sentido. Hablaba Alfonso Armada en una entrevista que yo leí hace tiempo, refiriéndose a esto de la perversión de los medios de comunicación. Decía que, por ejemplo, en las reuniones de la mañana de ABC, cuando se reúnen en los periódicos, hay una reunión matutina para saber pues, qué temas se van a publicar ese día. Ahora lo más importante era la figura del que lleva la página web. Entonces venía el señor que lleva la página web y le pedían que contase qué noticias habían sido las más pinchadas. Eso que antes se criticaba de que se valoraban los programas de la televisión por las audiencias y que si un programa no tenía mucha audiencia lo quitaban, entonces al final acababa perpetuándose Belén Esteban porque tenía mucha audiencia, pero acababan quitando otros programas valiosos culturalmente, espiritualmente, porque no tenían audiencia. Se está trasladando a los periódicos, se está trasladando con tal perversión que es que ya es descarado, ya es lo primero que se pregunta, ¿cuáles han sido las noticias más pinchadas? Entonces, si Belén Esteban ha sido, o la fotografía de no sé quién, de la prensa del corazón, eso tiene que salir en un lugar destacado del periódico porque es lo que la gente está demandando. Ese es el equívoco, a mi parecer, de lo que está sucediendo con los medios de comunicación y con la crítica, que era un poco lo mismo que me dijo a mí en el año 97 Juan Tomás de Salas. Ya se usaba ese argumento, si la gente quiere Pantojas, vamos a darles Pantojas. Ahora no es Pantojas, son otras cosas, pero es un poco la misma banalización, y yo creo que ahí ni siquiera es una responsabilidad del crítico, que también, sobre todo es una responsabilidad de todos como ciudadanos. Creo que de alguna forma los ciudadanos deberían, bueno, pues reaccionar, deberíamos como ciudadanos reaccionar frente a eso y decir, es que esto no puede ser la vara de medir, o sea, la audiencia, porque incluso contaba en esa misma entrevista, es que ni siquiera es fiable, porque ya el número de clips que se dan a las visitas es falso. Hay páginas que autoconstruyen ellas mismas las visitas que necesitan, o sea, que hay un robot que se dedica a inventarse el número de veces que alguien la ha visitado. Y que alguien la haya visitado, por otro lado, no es ninguna garantía, porque nosotros en Revista de Libros, que también teníamos página digital, además de papel en aquellos tiempos, hace 2 o 3 años, claro, comprobábamos que había visitas, nosotros publicábamos artículos de 30 folios. Y entonces decía, no, es que ha habido no sé cuántos miles de visitas, pero mirabas la media de la permanencia de cada visita, y eran 2 minutos, y no da tiempo a leer el texto. 1 minuto, 3 minutos, pues claro, pasaban por aquí, alguien pasa por ahí, pero eso se contabiliza como que realmente alguien ha visitado ese lugar, ha estado ahí leyendo, ha leído lo que tú has escrito, que seguramente sí, pero otras veces tampoco. Entonces a mí lo que me preocupa es ese cambio, ese desplazamiento de criterios a la hora de valorar lo que realmente importa. Vamos, lo que tú dices del ciudadano está difícil, porque yo tengo una respuesta crematística y dura, pero en este punto el ciudadano lo que tiene que demostrar es que le gusta lo que tú propones, que yo estaría encantado de, o sea, estoy de tu lado en este sentido de crítica seria, nada de pantojas, tal, pero tienen que pagar. No, claro, tiene que Entonces, si la gente no quiere pagar, o sea, lo que hablas de los clics es que la gente entra gratis en el periódico. Entonces ve lo de Gallet del presidente francés y es lo que más le gusta. Vale, pero es que si tuviera que pagar, a lo mejor sí que podría exigir más, pero si la gente no está dispuesta, por ejemplo, a comprar una revista, el Keller mismo está en concurso de acreedores, lleva 1 año y pico ahí zozobrando. Quiero decir, si la gente no quiere comprar que Keller no es que sea excelente, ¿no? Pero decir, la gente no compra revistas culturales, pues estamos acabados. O sea, quiero decir, no hay más que decir. Entonces, ese es el compromiso. Si hay gente que quiere realmente publicaciones de calidad, pues tendrá que pagarlas, supongo yo. Yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos es clara, de todos nosotros, y de los poderes públicos también. Y aprovecho que está Guillermo aquí para decir
creo que antes había un tejido también tradicional que existía de ayudas, por ejemplo, a las revistas culturales, donde se hacía mucha crítica. Eso desapareció y ha sido una verdadera sangría, yo creo, para la mayor parte de las revistas culturales de este país, que unas han conseguido refugiarse en lo digital y otras directamente han desaparecido. Y estaba yo ayer leyendo este libro de Nuccio Gordine, que dice La utilidad de lo inútil, es un manifiesto que les recomiendo leer a todos ustedes. Y habla, hay un párrafo, bueno, que viene como anillo al dedo y que creo que nos debería hacer pensar un poco a todos, no solo en la crítica, sino en lo del valor de la cultura, que por supuesto lo de esa idea de que la cultura tiene que ser gratis y que los propios ciudadanos tenemos que gestionar las bibliotecas y escribir gratis en los blogs, y eso solo lleva también a la banalización y a la trivialización y a la destrucción de la cultura. Bueno, es un epígrafe que dice Hugo: la crisis no se supera recortando los fondos para la cultura, sino duplicándolos. Dice, habría que imponer a los miembros de los gobiernos europeos la lectura de un apasionado discurso que Víctor Hugo pronunció en la Asamblea Constituyente. Se remonta al 10 de noviembre de 1848, pero parece formulado ayer mismo. Muchas de las objeciones presentadas por el célebre escritor francés mantienen aún hoy una apabullante actualidad. Frente a la propuesta de los ministros de recortar la financiación de la cultura, el novelista muestra de manera muy persuasiva que se trata de una opción perjudicial y del todo ineficaz. Y dice Víctor Hugo: afirmo, señores, que las reducciones propuestas en el presupuesto especial de las ciencias, las letras y las artes son doblemente perversas. Son insignificantes desde el punto de vista financiero y nocivas desde todos los demás puntos de vista. Insignificantes desde el punto de vista financiero. Esto es de una evidencia tal que apenas me atrevo a someter a la Asamblea el resultado del cálculo proporcional que he realizado. ¿Qué pensarían, señores, de un particular que, disfrutando de unos ingresos de 1.500 francos, dedicara cada año a su desarrollo intelectual una suma muy modesta, 5 francos, y un día de reforma quisiera ahorrar a costa de su inteligencia 6 céntimos? Bueno, lo dejo ahí. Luego dice que si hacen recortes que se pone en peligro el Collège de France, el Museo de la Historia Nacional, la Escuela de Paleografía, etc. Bien, pues yo me venía como el niño al dedo leer esto precisamente para decir que esa responsabilidad no es solo de los ciudadanos, que como audiencia eligen lo dudosamente cultural, sino que yo creo que es algo que se debe promocionar desde las instancias públicas. Este país era analfabeto no hace tantos años, quiero decir, había un índice de analfabetismo muy alto y eso probablemente se superó por apoyo de los gobiernos que estuvieran en ese momento. En este momento, con el tema de la educación tal y como lo tenemos y la cultura, pues no parece que, en fin, que sí, probablemente sea responsabilidad de los ciudadanos, pero compartida. Bueno, esto la verdad es que desde luego no es lo que estamos debatiendo. No, pero eso afecta a la crítica. Por supuesto que afecta a la crítica, afecta desde luego el cierre de revistas. No tienen dónde escribir porque se han quitado las ayudas a la creación, a las publicaciones. Bueno, esa era la noticia que yo tenía. No, pues no, yo estaba en una cuando las quitaron. Bueno, quizá entonces, esa revista ya no tiene ayuda, pero la convocatoria sigue existiendo. Ese tipo de decisiones concretas que parece que no afectan a nadie, al final, pues a los críticos obviamente los afectan. En este país ahora mismo hay probablemente menos masa crítica que la que había hace 5 años, porque hay menos medios de expresión donde ellos pueden expresarse, que siempre tienen el refugio del blog, que es gratis o prácticamente gratis, y el pobre crítico, pues eso, cobra 20 euros, pero no puede tampoco, digamos, hacer una crítica responsable durante mucho tiempo sin cobrar, ¿no? Esto, cuando alguien hace una crítica altruista, pues es un ratito, pero nadie se dedica profesionalmente a eso. Entonces, claro que sí afecta a la crítica. Esto yo sí lo he percibido en los últimos años, claro. Ahora, que esa tesis de que la cultura en una época de crisis es lo primero que hay que recortar, pues bueno, Víctor Hugo dice lo contrario, no lo digo yo, pero yo también lo digo.
Entonces, probablemente la crítica está en crisis también por ese tipo de medidas. O sea que hay que invertir el doble en cultura, dice Víctor Hugo. Yo también estoy de acuerdo. Y en educación, y no lo digo yo solo, lo dicen en Europa y lo dicen en los países, en otros países. Entonces, claro que eso afecta al tejido de la crítica de un país y afecta a los intelectuales que no existen y afecta a los intelectuales que se acomodan y dejan de ser intelectuales, porque un intelectual acomodado, un crítico acomodado, deja de ser crítico o deja de ser intelectual. Bueno, eso, en fin, ya insisto en que creo que excede con mucho el tema del personaje del crítico, y no digo que no sea interesante, no digo, por supuesto, que no haya una influencia, que el hecho de que haya, que las hay, ayudas a las revistas literarias tenga una influencia en la crítica, pero desde luego debatir acerca de duplicar los presupuestos para cultura, educación, es algo que es sumamente fundamental, vital para esta sociedad, pero desde luego excede lo que nos convoca aquí. Pero sí me ha interesado mucho la referencia que hacías a Víctor Hugo, que se ha mencionado ese mismo párrafo. Yo creo que lo entresacó El País cuando reseñó el libro de Ordine que mencionabas ahora, y pretendo con esto, luego si podemos volver al asunto en el turno de preguntas, pero pretendo volver con esto a la construcción del personaje del crítico, que es el uso del argumento de autoridad. Tú decías, esto no lo digo yo, lo dice Víctor Hugo. Y enlaza también con esta decepción tuya con Octavio Paz en el momento de hablar del cheque, o la tuya con Muñoz Molina en el momento de decir que no había leído a Thomas Bernhard. Y a mí me ha llamado la atención porque en gran medida para ti perdió puntos el personaje del crítico Antonio Muñoz Molina en el momento de decir eso, que será verdad o no será verdad. Seguramente lo es, pero bueno, estoy si no fuera verdad, usando la tesis de que el crítico en gran medida es un personaje. Y en gran medida muchos de los perfiles de los personajes críticos que vemos en los blogs están basados precisamente en no haber leído a Thomas Bernhard. Justamente es un personaje de crítico que tiene unos mecanismos de legitimación diferentes del crítico como gran intelectual al que hacías tu referencia. No sé si Muñoz Molina es un recambio aceptable para Octavio Paz, pero más o menos desempeña ese papel de gran intelectual, refrendado por un sistema de premios, de publicaciones, etcétera, etcétera. El personaje del crítico en Internet ciertamente es diferente y extrae su legitimidad o su autoridad de un sitio diferente, quizá no de no haber leído o de hacer ostentación de no haber leído a Thomas Bernhard, pero digamos que el argumento de autoridad de las lecturas, del refrendo de los premios, la academia, etcétera, etcétera, es totalmente ajeno a ese otro personaje así a bote pronto de Internet hay bastante, pero hay una variedad de crítico, ¿no? Y no, en realidad esto es como siempre, la tecnología avanza y a veces nos hace pensar que hemos cambiado, pero es lo de siempre. En Internet está el crítico que es Carlos Boyero, que es simplemente que es borde, que es agresivo, que es desvergonzado, te hace mucha gracia y lo sigues. Y si Carlos Boyero lleva en el periodismo 40 años y ahora está en El País y se gana la vida bastante bien diciendo que se duerme viendo películas, pues no parece raro que en Internet alguien que diga yo no he leído a Proust, pero me parece una mierda, y de repente a la gente le hace gracia y lo sigue, ¿no? No es nada raro. Pero lo cierto es que también el blog bastante conocido de Vicente Luis Mora, que está aquí, sí, que está en la última próximamente, sesión. Es un blog muy sesudo y muy de esto dice Heidegger, me he leído muchos libros de estética, es decir, no tiene nada que ver con lo que hacía yo en mi blog, por ejemplo, que era más el estilo Carlos Boyero, ¿no? O sea que en Internet puedes encontrar de todo, y como el propio Carlos Boyero, en Internet también supongo yo que triunfa el crítico que es ameno, simpático y tiene humor. No es lo mismo, ¿no? Es un poco esa idea, y no hay más autoridad ni más legitimidad
que, con perdón del casticismo, caer en gracia, porque realmente Carlos Boyero toda su vida ha vivido del... Que a mí me cae bien Carlos Boyero, y sobre todo en la universidad, en la edad que tienen muchos de los asistentes, era muy fan, ahora me cansa y no lo leo, pero Carlos Boyero ha hecho una vida entera ¿de qué? De nada. De eso sí que es el parasitario en estado puro. O sea, él no hace nada. Almodóvar hace su película y luego Boyero la insulta, entonces y ya está. Ese es el negocio, ¿no? Pero a lo que voy, que es un crítico, ¿no? Yo tengo aquí un texto de Domínguez Michael, un crítico mexicano que se preguntaba en Letras Libres hace poco, que era en internet, me lo pasaron, que era un crítico, y es una pregunta también rara, porque claro, dices, ¿cuál es la autoridad? Bueno, ¿cuál es la autoridad de quien sea en cualquier medio tradicional? Pues la misma que de un señor que se levanta y se pone a escribir reseñas, porque no hay un carné de crítico. Y luego te dicen que Menéndez Medina no ha leído a Thomas Berger, pues tampoco hay que leer nada. Entonces, solo hay que no decir que no lo has leído. Hasta que seas un premio Cervantes, entonces ya puedes decir lo que quieras, o cómo es esto. Y no sé qué más te iba a decir, pero tenía algo que se me ha quedado. Yo sí, mientras te acuerdas, me dejáis que lea una cita que tenía aquí, que creo que es muy ilustrativa. Está escrito publicado en El País en el año 2001, y el autor era Juan Goytisolo. Y era un artículo que seguro que recuerdan, que titulaba Vamos a menos, decía, donde se refería a la putrefacción de la vida literaria española, el triunfo del amiguismo pringoso y tribal, la existencia de fatrías y compinches y alhóndigas, la apoteosis grotesca del esperpento. Denuncia que la cultura ha sido sustituida por un simulacro mediático y nadie o muy pocos elevan la voz contra ese estado de cosas. El artículo en cuestión lo había provocado la concesión de un premio Cervantes que, a su juicio, se inscribe en un cuadro genérico de premios, recompensas, medallas, galardones, ditirambos y propaganda desaforada destinados a transformar en obras de arte unos partos de mediocridad escasamente áurea, cuando no atentados mortales a la inteligencia y el buen gusto. Y continuaba refiriéndose a un cuadro completo de desertificación ética y literaria de nuestra España de nuevos ricos, nuevos libres y nuevos europeos. Probablemente Juan Goytisolo tenía razón, solo que hay voces con más o menos autoridad moral para elevar la voz. Lo dejo ahí. Un año después, su hermano Luis Goytisolo, más templado, volvía a ocuparse de este tema en el mismo periódico, en un artículo que titulaba La parte del crítico, donde se preguntaba ¿a quién se debe el crítico? ¿Al lector, a la sociedad o a la cultura? Y se seguía preguntando, ¿cuál es el papel del crítico? ¿Fomentar la lectura en general y la lectura de la obra objeto de la crítica en particular, como quisiera el editor? ¿Orientar al lector del suplemento literario, como en principio quisiera el público? ¿Ser benévolo y paternal con los autores? ¿Ser implacable con los fallos que advierta en la obra? ¿Poner al descubierto sin contemplaciones todo intento de dar apariencia de calidad literaria a lo que carece de ella? Y se respondía que el crítico se debe única y exclusivamente a ese organismo inmaterial pero vivo que es la creación literaria. Bueno, otro autor como Harold Bloom, que quería traer aquí, que se pone apocalíptico después de haberse puesto canónico, llegó a afirmar en una entrevista que en el mundo anglosajón, por ejemplo, el estudio serio de la literatura ha muerto. Esto que querría decir que Harold Bloom ya había decretado en esa fecha de comienzos de siglo la muerte del crítico, del estudioso de la literatura, de ese crítico que decía yo un poco más profundo que el de la mera reseña. Creo que sigue siendo el mismo el debate, que estamos en lo mismo un poco peor. O sea, que no hemos ido a mejor, sino que convendría hacer algo rápidamente. No sé muy bien qué. Pero seguramente de estas crisis, bueno, en Italia en el año 14 salió el futurismo, que no era un manifiesto por el que yo esté muy por la labor, por aquello de lo violento Pero probablemente de este impasse, esta apatía en la que vive la crítica, en la que vive la cultura, pues salga algo, porque yo sí que estoy convencida de una cosa, que es que la cultura es de esos fenómenos que además son ciclos históricos, que se le puede echar mucho cemento encima, pero al final acaba floreciendo. ¿Saben ustedes cuando se resquebraja el cemento y sale una florecilla? Pues eso probablemente sea el renacer de la cultura y de la crítica. Yo la cultura impresa la veo bastante
acabada. No tengo muchas esperanzas y debería ser más optimista porque se supone que es lo que yo hago y tengo todavía mucha vida por delante, pero la cultura impresa, lo que es el libro, incluso aunque solo sea como, ¿no?, como producto, como existencial y material, veo bastante difícil que vuelva en términos así más o menos masivos, ¿no? Pero bueno, es que siguiendo una lógica narrativa, haciendo referencia primero al epitafio este de Bloom y luego estos brotes de cultura que luchan debajo del cemento que le echamos encima, yo creo que es un momento muy bueno. Que hemos echado todos, pues esto es un proceso que viene de muy atrás. Que hemos echado entre todos poquito a poco, sí. Yo creo que es un momento buenísimo para abrir el... No sé si tengo el micrófono del público, de hecho. Creo que hay otro. Vale. No sé si alguien quiere, en fin, tiene algo que aportar, alguna pregunta que hacer. Pues fenomenal. A ver, yo creo que me parece que en esta conversación vuestra habéis mezclado dos conceptos que son diferentes, que es la cultura y el personaje del crítico. Y yo... Una muñeca rusa. Que son muñecas rusas. Pero son independientes. Entonces, yo soy crítico, entonces provengo del mundo muy anterior, y yo creo que el elemento distorsionador en estos momentos del personaje del crítico es Internet. Es el que ha cambiado nuestra relación con todo, con la industria, con la gente que nos sigue, y el mismo concepto de la crítica. Yo creo que tú hablabas de autoridad. Yo creo que es un concepto que ahora Internet lo sustituye por complicidad. Entonces, seguramente es un concepto mucho menos exigente, pero mucho más sencillo. Entonces, claro, yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona Internet por dentro, la poca visibilidad del crítico ahora a través de los blogs. No entiendo por qué no existe una especie de red de blogs que podían ganar visibilidad y hacer frente a los suplementos literarios. Del mismo modo que todavía no entiendo muy bien cuál es la vigencia de los periódicos todavía. O sea, el periódico no se lee, pero lo que sale en un periódico cuenta. Pero nadie lo lee. Entonces es como una especie de asunto kafkiano. En cualquier caso, el crítico nos seguimos enfrentando a muchas tensiones que mediatizan nuestra actividad. En algún modo yo creo que vosotros que sois críticos os habéis sentido con un cierto complejo de vendedores frente a la industria, ante lo que uno se revela. Pero en fin, yo lo que quería decir que creo que realmente el personaje del crítico ahora cambia completamente su función por la intromisión de ese elemento intangible y extraño que se llama Internet. Esa es mi reflexión. Bueno, pues seguirte un poco, más o menos una cosa que has comentado. Los blogs, ¿sí surgieron alguna vez como agregadores de blogs o páginas web que eran plataformas de 6 blogs, 8 blogs especializados en un tema? Pero yo creo que eso fue como un paso evolutivo hacia lo que es ahora la revista digital, que tiene como los periódicos, pues digo que en realidad nada cambia. Nadie se le ha ocurrido juntar a varios blogs porque en realidad hacen ya una revista que tiene su sección de opinión con esos varios blogs incorporados, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el diario.es, yo trasladé mi lector malherido al diario.es de Ignacio Escolar durante unos meses, mientras duró un suplemento que habían creado en el Hotel Kafka de Madrid. Eso sí, pero unir blogs ya pasó, digamos, su momento porque es la revista digital la que puede ser. Y al hilo de cómo funciona Internet, que no sé si era la respuesta que buscas, pero me parece interesante dejaros constancia de que cómo funciona Internet. Internet funciona solo por lo que decía Amalia antes, que es el clic. Entonces a Internet solo le interesa el relleno. Cuando yo trabajaba en el mundo de los blogs, de hecho yo trabajé en publicidad en blogs hace mucho tiempo, se pagaban los textos de blogs a colaboradores ya a precios ridículos, tipo 3 euros por un texto que podría ser igual o no de bueno que un texto que te publicaran en cualquier periódico, porque a esta gente lo único que le importa es que aparezca texto y que a través de Google llegue alguien y pinche.
y luego lo lea o no lo lea, da igual. La idea es que el anunciante del banner de arriba vea que esa página tiene 100.000 visitas o 200.000 y ha visto y ya está. Eso es lo único que importa. Entonces en Internet el texto vale aún menos de lo que pueda que valga en los medios impresos, realmente. Yo creo que al final los grandes mediadores que están ahora dilucidando lo que tenemos que leer o lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que consumir para entretenernos son 3 o 4 empresas, que son Google, Amazon y otras 2 o 3 iguales. Me explico, Amazon, por ejemplo, a mí me contaba un día, creo que fue Andrés Ibáñez, que también tiene el sistema ese de cliqueo de los libros más vendidos. Y bueno, cuando yo estaba en un periódico llegaba un director que ya no vive y decía, donde pone 200, pon 500. O sea que no era fiable, pero es que claro, eso probablemente no transformaba mucho. Pero en Amazon le pueden poner a un libro que lo han leído no sé cuántos miles y no es verdad. Quiere decir que eso induce a otros consumos, es el consumo inducido desde la robótica. Bueno, yo creo que ahí ya no interviene para nada la autoridad, incluso esa confusión entre información y publicidad, entre reflexión y publicidad que se enmascara tanto en Internet como ya incluso a veces en la propia prensa escrita. En Internet tú vas a una librería y sobre este libro han dicho, yo creo que muchas veces se inventan ya la crítica adosada al libro. Probablemente el crítico ideal, el personaje del crítico ideal para Internet sería un crítico que no existe, o sea, un robot que diga lo que les convenga. El crítico que utiliza ese medio y disiente como tú, pues bueno, tienes un espacio, me imagino que tendrás muchos lectores, pero que al final lo que va a tener una influencia decisiva en los mercados, en la venta de libros para Amazon, pues va a ser sus propias clics y sus propias estrellitas que ellos mismos se han autoadministrado para que el consumidor piense que ese libro es el non plus ultra de todos los universos. Pero en fin, y así se crean fenómenos de lectores como los últimos. El último yo ya me he perdido cuál era, pero pues ¿Sombras de Grey? Ese, La sombra de Grey o este tipo de fenómenos extraliterarios. Y además ya es que el crítico, el personaje del crítico, pues está en duda hasta el personaje del escritor. ¿Qué vamos a hablar del crítico? Yo voy a la feria del libro y la verdad que salgo con una depresión. Porque tú empiezas a andar por la alfombra roja de la feria del libro y de año en año cada vez hay menos escritores que han sido, y cada vez hay más farándula, yo qué sé, otro tipo de creadores de libros que no es las expectativas que yo como consumidora podía tener en una feria del libro. Hay gente del mundo mediático, deportistas, pues eso, que no todo lo que hay entre dos páginas es un libro, son otro tipo de productos, y esa confusión del producto de entretenimiento con el producto de cultura, claro que tiene que ver con la crítica, ¿cómo no va a tener que ver? Está todo relacionado. En fin, no me quiero poner apocalíptica, pero ya me he puesto demasiado. Sí, tenemos tiempo todavía para alguna pregunta más, si la hubiere. No sé si se anima. Yo no quería dar la tarde tampoco. Afortunadamente sirva para levantar un poco el ánimo. Yo creo que, como decía antes, ese resquebrajamiento el aturdimiento que esta convulsión de civilización nos está creando, digo, afortunadamente se van viendo síntomas, como dicen en otros territorios. Yo creo que hay respuestas muy minoritarias, pero que se irán convirtiendo en grandes, esperemos rápidamente. Por ejemplo, en el mundo editorial, pues cuando el mundo editorial estaba monopolizado por 4 o 5 grandes editoriales, es un gusto ver que surgen pequeñas editoriales que son casi aventuras familiares, y en España tenemos un montón que están surgiendo, que son la gran esperanza de que por ahí va a volver a resurgir lo que siempre hemos considerado los valores humanísticos y los valores de la cultura.
al lado de esas pequeñas editoriales hay pequeñas librerías que vuelven a renacer con ese sentido más humano del trato con el libro y con las demás personas. Al lado de eso hay críticos honestos y arriesgados que están haciendo una labor ahí silenciosa. Es decir, que si vamos espigando en todos esos gremios que se han deformado tanto, pues vemos que están volviendo a surgir pequeñas iniciativas de gente con mucha energía, de gente joven que tiene mucho más que decir que todos los demás, que ya han agotado ese otro sistema, y yo creo que debemos empezar a escuchar esas pequeñas vocecitas, ¿no? No sé si quieres decir algo más, o acabamos con esta nota un poco más, Sí, yo un creo poco que... más optimista, convocándolos el miércoles que viene, cuando hablaremos precisamente de los registros de la crítica, que ya digo que mi intención no ha sido en ningún momento restringir el tema de debate a la crítica de la prensa, de los suplementos, etcétera, etcétera. Hablaremos precisamente del estado de salud de la universidad. Hablabas de hasta dónde había llegado en su decadencia, me parece, o no recuerdo literalmente cómo lo has expresado, pero trataremos esa cuestión, la crítica de los autores que escriben como autores sobre libros, la crítica, seguiremos hablando de la crítica en prensa, la crítica en Internet, una crítica con un personaje propio de la que no nos ha dado tiempo a hablar, que son los que escriben reseñas en Amazon y en este tipo de páginas de sitios web que venden cultura y que durante un tiempo fueron grandes prescriptores, cómo eso luego se ha ido trasladando a Goodreads precisamente porque se presupone una mayor objetividad o una mayor independencia respecto de los intereses industriales, económicos del mundo literario. Todo eso hablaremos en la siguiente jornada, espero, en la cual cuento con la presencia de todos ustedes, de sus amigos, familia, compañeros de trabajo, porque tenemos sitio en esta sala para ser muchos más. Y muchas gracias de nuevo a Amalia, Alberto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Gracias.